Muy buenas y bienvenidos al primer video de este canal. En esta ocasión voy a resolver un pequeño ejercicio de hormigón armado que consiste en diseñar la sección intermedia de la viga simplemente armada con una cuantía ρ de 1%. Siendo esta la viga que vamos a diseñar, tenemos una carga uniformemente distribuida de 4 toneladas por metro, un vano de 10 metros, y recuerden que para este tipo de vigas el momento máximo es igual a el Q de la carga distribuida por la longitud al cuadrado dividido por 8. En este caso, tendríamos 4 por 10 al cuadrado, es decir, 4 por 100, 400 dividido por 8, nos queda un momento último de 50 toneladas por metro. Adicionalmente, vamos a trabajar con un esfuerzo a compresión del hormigón de 240 kilogramos sobre centímetro cuadrado y un esfuerzo de fluencia de 4200 kilogramos por centímetro cuadrado. Recuerden que es muy importante cuando ustedes diseñen vigas que mantengan la cuantía en el intervalo entre la cuantía mínima y la cuantía máxima. Entonces, nuestra cuantía mínima es un valor bastante bajo que simplemente nos permite hallar la cantidad de acero mínima necesaria para que nuestra viga no sufra de agrietamientos producidos por cambios de volumen luego del fraguado de la viga o por deflexiones producidas por el peso propio. 1% de cuantía supera de largo la cuantía mínima, entonces no es una preocupación a tomar en cuenta, pero sí es muy importante tomar en cuenta el tema de la cuantía máxima. La cuantía máxima es la cantidad de acero máxima permitida para que la viga se mantenga controlada a tensión. Asumiendo que ustedes siguen su curso de hormigón armado, no voy a adentrarme muy a profundidad en esta cuestión de la cuantía máxima. Lo que sí quiero dejar en claro es que ustedes tienen que hallar una cantidad de acero que impida que la viga sufra de una falla frágil. Si es que la cantidad de acero es muy alta, en compensación a eso, la cantidad de hormigón, es decir, el área de compresión de la sección tiene que ser lo suficientemente grande para compensar esa fuerza de tensión producida por la cantidad de acero que han colocado. Si es que es mucho acero, también es mucha área de compresión, y eso implica que la viga no va a soportar giros de deformaciones muy grandes antes de sufrir el colapso, la falla, ¿no? Lo que termina ocurriendo es que el hormigón falla antes que el acero, y ahí es que se produce una falla frágil. Para evitar eso tienen que mantener una cantidad de acero apropiada que pueda controlar cómo se está produciendo la falla, y eso se logra calculando primero que nada esa cuantía máxima. Entonces, no voy a adentrarme en esta expresión. En realidad esta expresión se la saca realizando un análisis geométrico de las deformaciones producidas por la viga, y en base a eso se logra demostrar la expresión que vemos en pantalla. No voy a explicar eso en este momento, basta con que revisen la teoría de última resistencia y encontrarán la explicación en ello. Un detalle que hay que tomar en consideración es que esta cuantía máxima depende exclusivamente de las propiedades del material, no de propiedades geométricas, sino exclusivamente del material. Depende del esfuerzo de fluencia del acero corrugado, así como de su módulo de elasticidad, y también depende del esfuerzo a compresión del hormigón. Basándose en eso, ustedes podrán ver que en los manuales de hormigón
para varios tipos de acero y varios tipos de hormigón se les propone una cuantía máxima especificada en los apéndices, en los anexos, al final de los libros. Valdría que vayan a revisar esto y hallarían valores propuestos de cuantías máximas en función a los materiales escogidos. Así que si es que pueden, hagan eso, si no, calculan como yo lo estoy haciendo. Reemplazando los valores, a mí me dio que mi cuantía máxima es de 1.54%, lo cual está muy por arriba del 1% escogido en el enunciado, así que no habría que preocuparse por cambiar el tipo de armado. Entonces, para hallar el momento nominal, recuerden que esta fórmula del momento nominal está multiplicando una fuerza por un brazo de palanca. Fuerza por distancia igual momento. Fuerza es igual a área por esfuerzo. Y la distancia del brazo de la palanca es D menos A medios, que significa, ustedes van a ver en el dibujo, A medios vendría a ser la distancia desde la fibra superior hasta el centroide del área de compresión, y D la distancia desde la fibra superior hasta la capa, el centroide de la capa de acero. Centroide de todos los aceros que vayan a colocar en la zona de tensión. Entonces, por eso el brazo de palanca vendría siendo esta distancia de aquí. Esta distancia estoy señalando. Es el brazo de palanca. Esto multiplicado por la fuerza de tensión T, que es el área del acero por F, el esfuerzo de fluencia. Y así es como hallamos esa expresión del momento. ¿Qué más? Tenemos, además de eso, el valor de A es igual a la expresión que vemos en pantalla. Bueno, eso es simplemente parte de la igualdad. Área de fuerza de compresión es igual a la fuerza de tensión. Entonces, si es que, de acuerdo al rectángulo de Whitney, si es que la fuerza de compresión es 0,85 veces el esfuerzo máximo de compresión del hormigón por el área de compresión de la sección, que es A, por la base, que es B, eso es igual a el área de tensión, que es el área de todo el acero que hayamos colocado por el esfuerzo de fluencia del acero. Despejamos A y nos queda la expresión que vemos aquí en pantalla. ¿Qué sigue? Si es que reemplazamos este A con esta expresión, nos quedaría que phi de mn es igual a toda la expresión que estamos viendo aquí. Recuerden que en principio nuestro diseño tiene que responder, es decir, tenemos que hacer un diseño que sea capaz de resistir el momento último que se está solicitando al elemento estructural, y para ello tenemos que multiplicarlo por un factor de reducción de resistencia, en este caso phi, es 0.9, 0.85, 0.75, dependiendo el caso, tienen que revisarlo así. Siendo phi mn igual al momento último, entonces vamos a analizar por separado. Este RU corresponde al esfuerzo último que es capaz de resistir la sección. Recuerden, momento igual a fuerza por distancia. Aquí, ¿dónde está la fuerza? RU es un esfuerzo, B por D es un área, esfuerzo y área, y todo esto por D, entonces esfuerzo por área por distancia. Entonces ahí tenemos finalmente
una fuerza por una distancia. Considerando eso, RU tiene que estrictamente que ser igual al valor factorizado de la expresión del momento que hallamos previamente. Si factorizamos las propiedades geométricas del resto de valores, nos quedaría que RU es la siguiente fórmula que tenemos aquí. Sabiendo que nuestra cuantía es de 0.01, reemplazamos los valores en RU y a mí me dio 32.025 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado de esfuerzo. Otro detalle importante que deberían saber es que estos RUs dependen únicamente de las propiedades del material, es decir, del acero y del hormigón y de la cuantía. Entonces, generalmente los manuales de hormigón, puede ser el Cormac o cualquiera que ustedes usen, generalmente al final tienen unas tablas, unos anexos que les facilitan estos valores para una serie de cuantías, una serie de a 0 grados 60, grados 50 grados. Bueno, la cosa es que les van a proponer varios RUs. Entonces, si es que ustedes están calculando a mano, tienen quizás la tabla impresa, no es necesario hacer esta operación tan larga. Entonces aquí lo que yo hice fue, siendo B por D al cuadrado igual MU sobre RU, como vimos previamente, entonces B por D al cuadrado termina siendo 0.156 metros cúbicos. Nos imponemos un B de 35 centímetros. Yo me puse un valor 35 centímetros. Podrían imponerse el que ustedes quieran. Yo lo que sugeriría es que este proceso lo repitan para varios valores de B y verifiquen cuál es la sección más económica. Entonces, imponiéndose un valor de B igual a 35 centímetros, despejamos D y me quedo a mí que D es igual a 0,67 metros 67 centímetros. El área del acero es simplemente un porcentaje de la sección que está trabajando, es decir, B por D, por la cuantía, me queda que el área del acero son 23.1 centímetros cuadrados. Basándome en esta área y ustedes en función de qué diámetros de varillas disponibles tengan, escogen una combinación de varillas. La que yo escogí fue 4 varillas Phi de 28 milímetros, lo cual, bueno, no es muy típico escoger varillas de 28 milímetros, no es algo muy común en el medio. En Estados Unidos, por otro lado, sí tienen en el mercado muchas varillas de 28 milímetros. En ese caso funciona bien. Yo me voy a quedar con este valor, pero recuerden que pueden probar con varias combinaciones y escoger la que mejor les convenga, la que más se acerque al valor de AS, como ustedes prefieran. El último paso es la verificación del espaciamiento. El espaciamiento mínimo tiene que ser el mayor de acuerdo a la ACI. Es el mayor entre 1 pulgada, 25 milímetros, el diámetro de la varilla escogida, que en nuestro caso son 28 milímetros, o 4/3 del diámetro máximo del agregado grueso. En este caso nuestro espaciamiento mínimo es el Phi de la varilla, es decir, 28 milímetros. Así que lo que hice fue verificar, siendo ese el espaciamiento escogido, 28 milímetros, nuestro ancho mínimo. Entonces lo que hice fue sumar la longitud de todas las varillas unidas más la longitud de todos los espaciamientos más 2 veces el recubrimiento. Me termina dando un espaciamiento, un ancho mínimo de 27.6 centímetros. Por otro lado, la altura mínima vendría siendo nuestro D más un medio del diámetro escogido de la varilla más el diámetro del estribo escogido, que en mi caso es 0.01 metros, 10 milímetros, perdón.
más el recubrimiento, que escogí un recubrimiento de 4 centímetros. Y me dio que nuestra altura mínima estrictamente tiene que ser de 0.734 metros o 73,4 centímetros. Viendo eso, podemos dejar una altura de 75 centímetros por motivos prácticos en la construcción. Eso implicaría que hay que incrementarle 1,5 centímetros al recubrimiento para dejar este valor cuadrado, o sea, que quede exacto. Y finalmente me terminó quedando esquemáticamente esta viga. Entonces, en la sección intermedia de la viga, siendo simplemente armada nuevamente, nos quedaría un ancho de 35 centímetros, altura de 75 centímetros, un D de 67, 4 varillas de 28 milímetros con un estribo de 10 milímetros, un recubrimiento de 5,6 centímetros. Entonces, bueno, recuerden que existen ciertas consideraciones de detallamiento de acuerdo con la CI que tienen que también respetar. Y recuerden que existen casos donde ustedes necesitarán una cuantía que quizás supere la cuantía máxima y es decir, necesitarán una cantidad de acero que estrictamente tendrá que ser controlada a compresión. Entonces, para garantizar que sus vigas sean dúctiles, ahí tienen que cambiar el tipo de armado y pasar a una viga doblemente armada. Y en esa situación estarían distribuyendo los esfuerzos de otra forma, lo que les permitiría tener una viga dúctil sin necesidad de incrementar la sección de hormigón. La idea de eso es que de pronto por motivos arquitectónicos ustedes no puedan superar una determinada geometría, pero tienen un momento considerablemente alto. Si es que eso se produce y su viga está controlada con presión, entonces ahí tienen que hacer una viga doblemente armada, o también probar con otro tipo de geometría que les funcione, pero todo eso va a depender de cómo lleven ustedes el tema con el arquitecto y con el costo de producción. Y bueno, habiendo dicho eso, espero haber resuelto muchas dudas y nos vemos en el siguiente video.